Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. En el derecho de las obligaciones, una de las clasificaciones más relevantes se basa en la posibilidad de fraccionar el objeto de la prestación sin que ello afecte su esencia o valor. Esta distinción da lugar a las obligaciones divisibles e indivisibles, las cuales tienen importantes implicaciones en la forma en que se cumplen y en las consecuencias de su incumplimiento. Las obligaciones divisibles permiten que la prestación se cumpla en partes, sin que ello altere su naturaleza ni perjudique al acreedor, mientras que las obligaciones indivisibles requieren que la prestación se ejecute en su totalidad, ya que su fraccionamiento resultaría imposible o ineficaz. Esta distinción es especialmente relevante cuando hay pluralidad de sujetos en la relación obligatoria, ya que determina la manera en que los deudores y acreedores pueden exigir o cumplir con la obligación. Entonces, como pueden ver, las obligaciones divisibles son aquellas en las que el objeto de la prestación puede ser fraccionado en partes, sin que ello altere su naturaleza ni su valor económico o funcional. En este tipo de obligaciones, el cumplimiento parcial es posible, y no impide que la prestación mantenga su utilidad para el acreedor. Este tipo de obligaciones es frecuente en prestaciones de dar sumas de dinero o bienes fungibles, así como en ciertas prestaciones de hacer que pueden ejecutarse en partes sin que pierdan su efectividad. Por ejemplo, si un deudor se obliga a entregar 100 toneladas de maíz a un acreedor, el cumplimiento puede fraccionarse en varias entregas, siempre que se respete el total de la prestación pactada. Por otro lado, las obligaciones indivisibles son aquellas en las que el objeto de la prestación no puede fraccionarse sin afectar su esencia, su valor o su funcionalidad. En estos casos, la obligación debe cumplirse en su totalidad, ya que la ejecución parcial haría imposible o ineficaz el cumplimiento del contrato. Este tipo de obligaciones suele presentarse cuando la prestación recae sobre bienes no fungibles o sobre actos jurídicos que, por su naturaleza, deben ejecutarse de manera íntegra. Por ejemplo, si una persona vende una obra de arte única, la obligación de entrega es indivisible, ya que no sería posible dividir el cuadro sin destruir su valor y esencia. Vamos a ver ahora los criterios para la distinción. Para determinar si una obligación es divisible o indivisible, es fundamental analizar tres aspectos clave. El primero es la naturaleza del objeto de la prestación. Si la prestación puede fraccionarse sin perder su valor o utilidad, estamos ante una obligación divisible. Un claro ejemplo de ello es el pago de una deuda en dinero. Si una persona debe 10,000 pesos, puede pagarlos en varias parcialidades sin que esto altere la esencia de la obligación. En cambio, cuando la prestación no puede dividirse sin afectar su funcionalidad, la obligación será indivisible. Pensemos en la entrega de un piano de concierto. No tiene sentido entregar una parte hoy y otra después, ya que el objeto perdería su integridad y utilidad. El segundo criterio es la voluntad de las partes. Aunque un objeto sea materialmente divisible, si las partes han acordado que la obligación debe cumplirse en su totalidad, se considerará indivisible. Un ejemplo claro es el transporte de mercancías. Supongamos que un vendedor contrata a un transportista para entregar un lote completo de productos en un solo viaje. Aunque la carga podría dividirse en envíos más pequeños, si el acuerdo exige una entrega única, la obligación será indivisible. El tercer aspecto a considerar es la normativa aplicable. Existen casos en los que la ley determina que ciertas obligaciones son indivisibles, independientemente de la voluntad de las partes. Un buen ejemplo es la entrega de un bien inmueble. Si alguien vende una casa, no es posible fraccionar la entrega en partes, ya que el derecho de propiedad sobre el inmueble debe transmitirse en un solo acto. Estos tres criterios permiten diferenciar cuando una obligación puede cumplirse en partes, y cuando debe ejecutarse de manera íntegra. Vamos a ver ahora la relación de las obligaciones divisibles e indivisibles con las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias. Cuando una obligación involucra a varios deudores o acreedores, la divisibilidad o indivisibilidad de la prestación cobra una importancia fundamental, ya que determina cómo debe cumplirse y qué efectos genera en caso de incumplimiento. En primer lugar,
Analicemos las obligaciones simplemente mancomunadas. Si la obligación es divisible, cada deudor solo está obligado a cumplir con su parte proporcional. Por ejemplo, si 3 personas se comprometen a entregar 90 toneladas de trigo, y la obligación es divisible, cada uno solo debe entregar 30 toneladas. No pueden exigírsele más de lo que le corresponde. Sin embargo, si la obligación es indivisible, todos los deudores deben cumplir conjuntamente la totalidad de la prestación. Imaginemos que 3 personas se obligan a entregar un solo caballo de raza. Como el animal no puede dividirse sin perder su esencia, los deudores deben cumplir juntos la entrega, o responder por el incumplimiento de manera conjunta. Ahora bien, en las obligaciones solidarias, el tratamiento es diferente. Si la obligación es divisible, cualquiera de los deudores puede ser obligado a cumplir la totalidad de la prestación, y después podrá exigir a los demás su parte proporcional. Supongamos que 3 personas se comprometen solidariamente a pagar una deuda de 90,000 pesos. El acreedor puede exigir la totalidad del pago a cualquiera de ellos, y quien pague tendrá derecho a reclamar a los otros 2 su parte proporcional. Por otro lado, si la obligación es indivisible, el cumplimiento solo puede realizarse en conjunto, salvo que las partes hayan pactado lo contrario. Por ejemplo, si 3 personas heredan una pintura valiosa, y se obligan a entregarla a un tercero, ninguno de ellos puede cumplir parcialmente. La entrega debe hacerse en conjunto, pues la obra no puede dividirse sin perder su valor. Estos principios permiten comprender cómo la divisibilidad o indivisibilidad de una obligación impacta su cumplimiento cuando hay pluralidad de sujetos. Para finalizar esta clase, vamos a ver los efectos jurídicos de las obligaciones divisibles y de las obligaciones indivisibles. El incumplimiento de una obligación no siempre produce los mismos efectos, pues todo depende de si la prestación es divisible o indivisible. Esta distinción es clave para determinar los derechos del acreedor y las consecuencias para el deudor. Cuando se trata de una obligación divisible, el incumplimiento parcial no extingue la obligación. El acreedor puede exigir que se cumpla el resto de la prestación sin necesidad de resolver el contrato. Por ejemplo, si un agricultor se compromete a entregar 100 toneladas de maíz, y solo entrega 60, el acreedor aún puede exigirle las 40 restantes. Mientras el incumplimiento no sea absoluto ni haga imposible la finalidad del contrato, la obligación sigue vigente y puede exigirse en su totalidad. En cambio, en las obligaciones indivisibles, el incumplimiento parcial se equipara a un incumplimiento total. Esto significa que el acreedor tiene derecho a exigir la ejecución forzosa de la obligación, o en su defecto, solicitar la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios. Imaginemos que un escultor se compromete a entregar una estatua específica, y al momento de la entrega, solo proporciona una parte de la obra. Dado que la estatua no puede fraccionarse sin perder su valor, el acreedor puede demandar la entrega completa, o si esto no es posible, exigir una compensación por los daños sufridos. Como hemos visto, la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación no solo influye en la forma de su cumplimiento, sino también en las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Esta distinción es fundamental en el derecho de las obligaciones, pues permite determinar qué derechos tiene el acreedor, y qué responsabilidades recaen sobre el deudor en cada caso. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.